Queridos hermanos, estamos celebrando la solemnidad de Cristo Rey, el domingo 34, 34 durante el año, desde la reforma del Concilio Vaticano II, ocupa este título propio, la solemnidad de Cristo Rey, y el tiempo litúrgico se extiende hasta el próximo sábado, es la semana 34, y el próximo sábado, con el canto o con el rezo de la liturgia de las horas de nona a las 3 de la tarde, comenzamos el año litúrgico, el nuevo año litúrgico 2022. El año litúrgico, por un mes y un poquito, no siempre coincide con el año civil. Y terminamos este año litúrgico en este ciclo B, como se dijo al inicio de la misa, con la proclamación del Evangelio de Juan en el contexto de la pasión de Jesús. Pilato era el procurador romano. Sabemos que por los historiadores Flavio Josefo y por otras literaturas rabínicas, que parece que Pilato al principio era bastante agresivo. Lo que pasa que el Imperio Romano quería en las colonias tener lo que se llamaba la Pax Romana. Entonces, cuando los pueblos lo permitían, los romanos se contentaban solo con el dominio militar y con cobrar el impuesto. Entonces, como en el caso de la Palestina, dejaban que tengan su rey, Herodes, rey títere, pero rey al fin, y dejaban también que tengan su culto. En este caso, el culto del Antiguo Testamento que estaba en pleno vigor en el momento de Jesús. Pero había habido determinadas revueltas y le habían mandado a decir de Roma que si se seguía metiendo en líos, lo iban a sacar. Entonces Pilato estaba un poco preocupado por este que se llamaba Rey de los Judíos, y quiere indagar, pregunta: ¿qué clase de rey? Me pusieron este problema contigo, ¿qué hiciste? ¿Quién eres? ¿Eres rey? Y Jesús tranquilamente, vemos la diferencia también desde la perspectiva psicológica, fíjense, Jesús tiene autoridad, Pilato tiene poder, por eso Jesús tranquilamente contesta lo que tiene que contestar, y no contesta más de la cuenta para que la gente no se quede con una idea equivocada. Eso es lo que a veces me pasa a mí cuando estoy en el tribunal. Cuando viene alguno, tengo que tratar de contestar para que se vayan porque vieron que las cosas legales tienen la forma de la ley. Entonces uno tiene que hablar claro para no mandar un mensaje contradictorio. Y acá Jesús, por supuesto que es rey, pero si él dice soy rey y basta, Pilato entiende un reinado como el que él estaba ejerciendo. Él estaba siendo el representante, el gobernador de un reinado con una forma y una manera histórica que no es el reinado de Cristo. Cristo nunca se identificó con ninguna manera de gobierno, entre comillas, político. Recordemos que la palabra politikos en griego, el primer significado es societario. Ahora, si nosotros decimos política, ustedes no entienden societario, ustedes entienden política partidista. Este es de derecha, este es de izquierda, el otro de acá, ¿no es cierto? Bueno, en el lenguaje común, todas las palabras tienen un peso y un simbolismo. Entonces, el reinado de Jesús, la basileia, como se dice en griego, de Jesús, no tiene una identificación política, societaria, sino que es un reinado que tiene que reinar en los corazones. Es un reinado que no se cimenta en el poder, sino que es un reinado que se cimenta en la autoridad. Tenemos que escuchar la voz del Señor y tenemos que dejar que el Señor toque nuestro corazón para que lo convierta. Por eso, la perícopa de hoy, ante la nueva pregunta de Pilato: entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: tú lo dices, soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Hermanos, es importante esto. No es un rey para imponerse. No es un rey, haz lo que yo te diga o te meto preso. Vieron que
Cuesta eso, hoy hay que tener autoridad. Antes vos ibas a un lugar, a un responso, en un velorio, y la gente, aunque no era practicante, se comportaba. Ahora hace cualquier cosa. Ni te cuento la iglesia, la gente no sabe estar, el cura está hablando y la gente está haciendo cualquier cosa. Vas a un casamiento, a un bautismo, y de toda la vida. Yo tengo 50 años, cuando era chiquito me acuerdo que el padre Santolín se enojaba porque decía, el Señor esté con vosotros, se decía así en ese momento, y la gente no contestaba, y con tu espíritu. Si resucita ahora se vuelve a morir, porque hoy no te rezan el Padre Nuestro. Hoy la gente que a veces viene a los casamientos y a los bautismos, hace muchos años que dejó de ir a la iglesia. Por ahí se siente católico, pero no sabe rezar el Padre Nuestro. Pasa con los chiquitos de la comunión, todavía 3 años de catequesis y no saben qué hacer. Lo decía el Papa, el otro día justo encontré un videíto del Papa Francisco en italiano, que él le da la pena cuando ve que los nenes no saben hacer la señal de la cruz y hacen cualquier cosa. Estamos en un mundo que está descristianizado. Entonces, cuando nosotros nos planteamos el reinado de Jesús, tenemos que plantearnos un reinado en la verdad que tiene que ir desde dentro, y entonces nosotros tenemos que ir recatequizando interiormente nuestro espíritu para encontrarnos nuevamente con el Señor. Y termino con una pequeña reflexión. Escuchamos en la liturgia de la misa, la liturgia del Cristo Rey es una liturgia relativamente nueva, porque la instituyó el Papa Pío XI en el año 1925, porque ya veía problemas sociales, veía problemas con los valores. Este Papa trabajó mucho también por la justicia social, por el derecho de los trabajadores, y entonces con la fiesta de Cristo Rey, para que también en la sociedad haya valores, también ideó el apostolado laico, la acción católica. Hoy la acción católica, en todos los países que la hay, tiene su fiesta de Cristo Rey, porque se buscaba una incidencia cristiana, no a la manera de una agrupación política, sino una manera como el reino de Dios, que tiene que ser testimoniado como el fermento en la masa. Y entonces nosotros también hoy, herederos en un mundo más difícil desde el punto de vista religioso que en 1925, también tenemos que testimoniar nosotros nuestro compromiso cristiano, y desde la verdad. Vieron que a veces las personas se preguntan, ¿esto está bien o está mal? La primera pregunta, hice tal cosa, y yo a veces quedo mirando y me preguntan, ¿está bien? No, le digo, esto es una pregunta segunda. La primera pregunta es si es verdadero o no. No es la primera pregunta si hice bien o si hice mal. La primera pregunta que me tengo que hacer, la opción que tomo, la decisión que tomo, lo que voy a hacer, ¿es una conducta verdadera o no es verdadera? Eso yo cuando hablo con los chiquitos, un poco también para citar a mi perrita, a Olivia, que es una Bull Terrier, ahora está grande, ya tiene 4 años, no rompe todo. Pero cuando era chiquita y muerde fuerte, la madera no solo que la rompía, sino que se la comía. Y podía romperla y triturarla y la tragaba. Pero ¿qué pasa? Después la vomitaba. ¿Por qué? Porque la madera no es comida. Entonces eso nos puede pasar a todos nosotros. Nos creemos vivarachos y después resulta que estamos comiendo madera creyendo que estamos comiendo algo muy apetitoso. Y en las acciones pasa eso. No nos engañemos, hermanos. La primera pregunta que nos tenemos que hacer, seamos religiosos o no, es si mi conducta es verdadera o falsa. Porque si mi conducta es falsa, tarde o temprano me va a pasar lo que a la perrita, que la comida no va a funcionar como comida, no se va a digerir y va a haber que expulsarla. Y muchos cristianos pasa eso. Vos a veces escuchás a la gente, o ustedes mismos escuchan a un amigo y te cuentan una historia de algo que les pasó y que les salió mal, y objetivamente vos estás viendo qué pasó. Y elegiste mal, hiciste mal este punto del otro. A veces, si está muy afectada la persona, uno no le echa en cara, pero uno tendría que decirle, haber visto lo que hiciste, esto lo provocaste vos, dejá de molestar. ¿No lo vemos eso en el otro? Fácilmente. Verlo en nosotros ya es más difícil, Pero tenemos que pedirle también al Señor que nos aclare estas cosas, porque
Tú lo dices, dice Jesús, soy rey, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad escucha mi voz. Hermanos, la verdad a veces es dura, pero la verdad a la larga nos hace bien. Y si nosotros apostamos por la verdad, aunque no la agarremos de golpe y totalmente, al final entonces sí vamos a poder hacer la pregunta, ¿hice bien o hice mal? Y ahí la respuesta va a ser válida. Si traté de hacer la verdad como supe y como pude, hice bien. Y esa es la respuesta del cristiano. Y entonces Jesús reina de verdad en la vida concreta porque tenemos pensamientos nuevos, porque no cultivamos en nuestro corazón deseos negativos y sobre todo porque somos capaces de hacer obras buenas. Todo lo que decimos, a veces hablamos bien, el tema es que a veces no siempre obramos bien. Recordemos a nuestra amiga, los que tenemos algunos años, Mafalda. Mafalda dice, un poco lo que dice es argentino, más porque otros países del mundo no tienen tanto esta particularidad, pero ella lo dice de todo el mundo. Dice, en el mundo abundan los problemólogos. Todos sabemos explicar los problemas. Dice, pero escasean los solucionólogos. Aprendamos a solucionar nuestra vida aceptando el reinado de Jesús y viviendo en la verdad.